Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Aldo Trader. Hoy vamos a ver cuáles son las criptomonedas que tienen un gran potencial de subida para los próximos días y semanas de este año 2025. Vamos a empezar con mi favorita, que es Polkadot. No solo me gusta por el proyecto en sí, sino también técnicamente por el buen potencial de subida que tiene. Vamos a analizar por qué. Primero que nada, vamos a ver este canal descendente que hizo. Ok, un canal descendente que viene desde los $5 con 38 centavos hasta su mínimo en varios años, en los últimos por lo menos 3 años, el mínimo aquí en DOT, que fue de $3 con 3 centavos. Ahora, notamos algo, este canal ya hizo las respectivas 5 ondas que, que llevan una tendencia bajista. ¿Qué sucede cuando se llega a las 5 ondas? Que se vuelve un cambio de tendencia, es decir, un rango de acumulación, como en este caso, o un simple rango, puede ser incluso un rango que está tocando un soporte, ajá, o algún otro patrón de cambio de tendencia, como puede ser un triple suelo, un doble suelo, un hombro cabeza hombro, ya sea invertido o no. Entonces vamos a analizar en este caso qué es lo que tenemos aquí. Primero, pues vamos a contar las ondas que hizo, que sería onda A, B, C, D y E. Ajá. Onda A, B, C, D y E. O sea, 5 ondas. Seguido de este rango que tenemos aquí. Vamos a marcar la zona en la que está haciendo el rango, que es esta. Básicamente la zona del rango. En concreto, esto de aquí es el rango de acumulación que todavía está dentro de este canal descendente. Podemos ver que tiene esta velita que apenas va comenzando el día de hoy, que tiene cuerpo de vela, es decir, tiene fuerza, y está a nada de romper este canal. Entonces, ¿qué va a pasar cuando rompa el canal? Pues lógicamente va a subir, pero la pregunta es ¿hasta dónde? Vamos a marcar cuáles son nuestras siguientes zonas de resistencia para corto plazo. ¿Ok? La primera que tenemos, nuestra primera zona de resistencia, se ubica en esta zona de aquí, que es aproximadamente a los $4 con 15 centavos. Esta sería la siguiente zona. Pero si rompe con fuerza a la alza, honestamente yo creo que no la va a respetar y que va a ir a buscar la siguiente zona de su siguiente resistencia. En este caso, la tenemos acá. Y para apoyarnos vamos a usar la herramienta de BRBP, que es el perfil de volumen, y coincide a la perfección. Entonces, esta siguiente zona, esta resistencia, la tenemos ubicada aproximadamente en los $5. Entonces, una subida de los 3,46 que estamos el día de hoy a los $5 es un 46%. Dime tú en qué banco o el oro, el SP500, cuándo te van a dar una subida del 46%. Ok, ahora vamos a analizar qué riesgo, qué probabilidades hay de que no suceda este escenario alcista que estamos viendo aquí. Que en caso de que entráramos a mercado al precio en el que está, ponemos nuestro stop loss en el mínimo anterior, pues en los $3, y apuntamos a los $5, pues tenemos un 3-1, es decir, que si arriesgamos, vamos a suponer que $100 de pérdida, obtendríamos $300 de ganancia. Eso quiere decir un 3-1. Ahora, esto es a corto plazo. Este que acabamos de analizar es un gráfico diario. Ahora vamos a ver un gráfico semanal y vamos a ver por qué DOT en el largo plazo o mediano plazo es una excelente, pero excelente compra. Más allá de los $5 que estamos proyectando en este momento, podemos ver que el máximo histórico de DOT, de esta moneda, fue de $55. $55 comparado con $3 con 46 centavos que estamos al día de hoy. ¿Esto qué significa? Que si llegáramos nuevamente a los $55, estaríamos obteniendo una subida de 1490%. Es decir, que el riesgo-beneficio es extremadamente bueno. Es decir, esta zona en la que estamos comprando DOT es excelente comparado con el máximo histórico que hizo, con su máximo histórico del año 2021. Ahora, vámonos a un escenario un poco más realista en el gráfico semanal, algo que puede suceder tranquilamente antes del 2026. Primero que nada vamos a marcar soportes y resistencias nuevamente. Anteriormente pues su soporte estaba en 3,70. Ahora, siguiente zona de resistencia, tenemos algunos fair value gaps, pero sí, en efecto, como lo marca el BRBP, su siguiente resistencia está en los $7 con
9 centavos aproximadamente. Y la tercera resistencia la tenemos en $9.60, que coincide con nuestra media móvil, que es la EMA de 200 periodos, esta azul que apenas si se ve acá, y la media móvil, que es de, en este caso, 55 periodos, esta naranja, pues que también coincide con nuestro target, que está en los 4,80 aproximadamente para un gráfico diario. Pero aquí estamos viendo un gráfico semanal, o sea que podemos aspirar en un par de meses, más allá de unas cuantas semanas o días, como lo es en el gráfico diario. Así que supongamos que el precio que compramos al precio de $3.45, vamos a poner nuestro stop loss en 2,90 más o menos. Ahora, para el primer target de un gráfico semanal, ojo, que está en los 7,20, nos daría un 7,25 a 1. Es decir, vamos a arriesgar $100 para obtener $725, lo que es equivalente a una subida del 112%. Nada mal. Ahora vamos a ver al siguiente target, que es los 9,60, que sería prácticamente un 12 a 1. Vamos a arriesgar $100. Este es solo un ejemplo, tú puedes arriesgar lo que se te dé la gana. Vamos a arriesgar $100 para obtener $1,200, menos las comisiones de tu exchange, vamos a suponer que $1,180 o algo por el estilo. Entonces, esta subida sería equivalente al 181%. Ahora, vámonos a estudiar el pasado. ¿Cuánto subió y en cuánto tiempo desde su mínimo que hizo en noviembre del 2024? Subió aproximadamente en un mes, desde el 4 de noviembre al 2 de diciembre, en un mes, subió un 227% en un mes, en su subida, en su rally alcista que hizo el año pasado. Ahora, el que hizo a finales del 2023, que pues también coincide las fechas, más o menos en octubre, del 23 de octubre al más o menos al 4 de marzo del 2024, subió un 200% de octubre a marzo, un par de meses. Así que, ¿qué podemos aspirar en este escenario, en el presente? Nuevamente, si llegara el target a los 9,60, una subida por lo menos del 175% antes de 2026, que ese sería mi análisis. Ahora tú me dirás si estamos en una buena zona, en un precio en el que vale la pena comprar, en el que vale la pena invertir y holdear para los siguientes 4 meses o no. Eso lo dejo a tu consideración. Ahora vamos por último a analizar el gráfico de 4 horas, que este gráfico pues es válido para más o menos los siguientes 2 días. Y el precio pues sigue subiendo con bastante fuerza. Está muy cerca de romper este canal que tenemos marcado. Ya hizo previamente un rango de acumulación. Ese rango ya lo dejamos marcado por acá. Vendría siendo algo así este rango. Entonces en las siguientes en el gráfico de 4 horas, para lo que resta de hoy y mañana, el precio puede aspirar a tocar su media móvil de 200 periodos, que está en los $3.60 aproximadamente, que sería la zona alta de este canal, o de este rango, perdón. ¿Y cuáles son los mejores precios o zonas de compra? Lo vamos a dejar marcado de la siguiente manera. Primero que nada, pues tenemos la media móvil de 55 periodos, que está en este momento en 3,40. Este sería nuestro siguiente precio de compra. Ojo, pues todavía vale la pena comprar el precio en el que está. Déjenme marcar esto de otro color. Luego, en caso de que pueda hacer que suba y luego retroceda y nos dé nuevamente una entrada, la zona baja de este canal sería otro precio para comprar, que es en $2.27, que diga $3.27, 3,30 aproximadamente. Y por último, pues aproximadamente sería en este precio de los 3,15. No creo que baje ya más a este precio, pero en dado caso, si todavía cuando el precio esté ahí nos da la entrada, adelante, buena zona de compra. Ojo, estos serían los 3 precios en los que yo estaría haciendo mis compras para gráfico diario y semanal. Así que bueno, eso fue todo por el momento en DOT. Vamos a analizar la siguiente moneda. Ojo, yo les estoy presentando las monedas que creo que tienen mayor potencial y que me dan más confianza, porque en el mundo cripto hay mucha basura, muchas monedas que si bien sí pueden subir bastante, que lo han hecho en el pasado, igual pues son proyectos basura, que es mera especulación, que no tienen ninguna utilidad, ningún fundamento, como es el caso de las meme coins. Pero bueno, criptomonedas que sí tienen alguna utilidad, como lo son XRP, Litecoin, Neo, Polkadot, Solana, Ethereum,
Estas monedas, vaya, a mí me dan bastante confianza y pues tienen un gran potencial. Un segundo que se desconectó mi cargador. Ok, ya estoy de vuelta. Vamos a ver la siguiente moneda, que es NEO. Esta moneda NEO, históricamente, vamos al semanal, tiene un máximo, no sé, en este exchange que es BingX, tiene un máximo de 26,31. Pero vamos a buscarla en otro exchange, en Binance, correcto. Ojo, su máximo histórico de NEO, $142 en el año 2021, abril de 2021. Y el mínimo histórico de NEO, al menos en Binance, ojo, ha sido de $3.76. Estamos muy cerca de ese punto, así que vamos a analizar en un gráfico semanal para empezar a NEO. Como ya vimos anteriormente, el máximo de $146 sería una subida, si volviera a su máximo histórico, subida del 2.391%. Ojo, no creo que eso suceda de la noche a la mañana, ni muy pronto, solo es un ejercicio para ver qué tan lejos estamos de su máximo histórico y qué tan lejos o cerca estamos de su mínimo histórico. Que del precio actual de 5.53 a su mínimo histórico es una caída del 30%. No hay mucha comparación entre un 30% de riesgo, o más bien un 30% de bajada en el precio a una subida a su máximo histórico de más del 2000%. Pero bueno, vamos a ser realistas y vamos a analizar el escenario a mediano y corto plazo. Primero que nada, vamos a ver por qué es una buena zona de compra en la que estamos el día de hoy. Estamos, para empezar, en este rango de aquí, que es el rango de acumulación, ¿ok? Que coincide con el mínimo que hizo en diciembre del 2022, antes de una subida de un buen rally de los $6.38 a los 15,56. O sea, una subida de, vamos a ver, subida del 160%. Ahora, tenemos aquí nuestra herramienta del perfil de volumen. Nos marca que la zona de volumen, es decir, la zona en la que hay más compras, en la que hay más dinero, en la que la gente tiene más dinero en este pedazo del gráfico, que además coincide con la media móvil de 55 periodos, pues tenemos que es el precio de 9,40. O sea que de nuestra zona actual, nuestro precio actual de 5,42 a 9,40 es una subida del 73%. Ahora, si aspiramos a la media móvil de 200 periodos, que sería nuestra siguiente zona de resistencia, vamos a marcar aquí como la resistencia a aspirar en un gráfico semanal, que es en el precio de 17,12, sería una subida del 212%. Ahora, vamos a analizar técnicamente el por qué estamos en zona de compra, más allá de que estamos cerca del mínimo histórico, que ya es un rango de acumulación, que vale la pena el riesgo-beneficio. Más allá de eso, nos pasamos al gráfico diario. Y en este gráfico diario coincide un poco con lo que vimos en DOT. Tenemos este canal descendente y vamos a contar cuántas ondas ha hecho. Okay, ondas de Elliott, a ver, hizo 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ya cumplió con las 5 ondas. O sea que estamos en un posible patrón de cambio de tendencia. Y estamos ya muy cerca, ya estamos prácticamente rompiendo por la parte alta este canal descendente. Entonces, ¿qué pasa si se rompe hacia la alza el canal descendente? Que en automático va a buscar ya sea fair value gaps o zonas de resistencia. Y suelen ser estas subidas con bastante fuerza y bastante velocidad. Es decir, que en una cosa de aproximadamente 2 días, 3 días, puede estar llegando a lo que fue su máximo anterior. O a la zona de resistencia que coincide con la media móvil de 200 periodos. Ahora vamos a quitar todos estos dibujos y vamos a marcar las zonas de resistencia a las que va a aspirar NEO. Primero que nada, tenemos este order block de aquí, con este pedazo de Fair Value Gap, con el máximo anterior que dejó en este canal bajista. Yo considero que esta zona de los $7 a 7,35 es sin duda su siguiente zona a la que el precio va a venir a tocar. Y en caso de que suba con fuerza y velocidad, se la va a pasar por el arco del triunfo y va a venir a buscar la siguiente. Lógicamente, pues tenemos la media móvil de los 200 periodos, pero además de eso tenemos aquí un order block un poco más grande, coincide con el volumen y con esta zona de ventas que se dejó aquí, coincide con el máximo, con el mechazo que dejó en esta zona de los $8, así que somos bastante optimistas con un precio de compra de 5,52
vamos a poner nuestro stop loss en el mínimo anterior que hizo en 4,72, ¿ok? Un poco por debajo, vamos a marcarlo aquí. Entonces justo así nos quedaría este trade para el gráfico diario. Ojo, tú puedes sin duda modificar el stop loss y ponerlo a lo mejor en este precio, en 4,72. Un poquito más arriesgado, pero puede funcionar sin duda. Me iría con un stop loss así, por debajo de este mínimo de acá. Así que así tendría yo mi stop loss. Sería casi un 3-1. Por $100 que arriesgamos en el stop loss son $300 de ganancia en el take profit. Y aproximadamente cuánto tiempo podría tomarnos esta subida a partir de hoy. A partir de hoy yo considero, o sea, igual no soy adivino ni mucho menos, pero yo considero que antes de agosto ya debimos de haber tocado por lo menos el máximo de 7,35, por lo menos. Así que todo este mes de julio yo lo estoy pintando bastante alcista. Todo el mes de julio. Entonces este es el trade o el movimiento para un gráfico diario. Y para el gráfico semanal tenemos de esta manera. Estamos al precio de entrada actual. Y ojo, ¿y cuánto puede tomar un gráfico semanal en dar resultado? Pues el gráfico semanal tarda aprox de 2 a 4 meses, según mi experiencia. Así que ojo, mi experiencia es de 5 años en el mercado, así que así nos quedaría el trade. Un 5,3-1, arriesgamos $100, ganaríamos $535 y sería una subida, ya lo habíamos mencionado antes, del 209%. Entonces justamente así quedaría el trade para un gráfico semanal, o sea, antes del 2026. Aproximadamente para diciembre tendríamos que estar por encima de los 11.60, llegando casi a los $15. Pues va a haber fundamentales, va a haber noticias, va a haber mucha información del por qué el precio subió tan explosiva y repentinamente. Eso lo van a decir cuando sea momento de vender y no cuando sea momento de comprar. Solo en este momento yo te estoy diciendo que es buen momento para comprar, para invertir y para plantearse este escenario. Cuando el precio empiece a subir y ya lo escuches en TikTok, veas las noticias, qué sé yo, te salga por todas partes que el mercado cripto ha tenido un rally alcista increíble, ahí es el momento de vender. Entonces, ahora vale la pena comprar. Vamos a ver nuestra siguiente moneda, a la cual yo le tengo mucha fe, una que me gusta bastante. Tenemos Solana. Vamos a ver Solana en el gráfico de Binance. Okay. Tenemos Solana. Solana, pues vaya, si bien sí tiene potencial de subida, no se compara con el de Neo, por ejemplo, o con el de DOT. ¿Por qué? Porque su máximo histórico de Solana está en casi $300, 295, que del precio actual de 151 a los $295 es un 94% de subida. Si bien yo sí creo que lo puede hacer, esta moneda me gusta, tiene buen potencial, pero no tanto como el de las anteriores. Pero ¿cuál es la ventaja de Solana? ¿Cuál es el punto bueno de Solana? El proyecto en sí. Uno, su capitalización de mercado, que viene eso, lo podemos checar aquí, el dato preciso. Y además de la capitalización de mercado, el proyecto en sí. O sea, si investigamos, o si ustedes investigan para qué sirve Solana, cuál es su propósito, podemos encontrar cosas muy interesantes como la velocidad de su red, las comisiones que te cobra por transacción, que son de las más bajas, que te permite en sí en esta red de Solana, pues puedes crear proyectos, smart contracts, tiene bastantes funciones. Así que bueno, podemos ver que su volumen, su volumen medio en los últimos 30 días es de casi $3 millones. Y bueno, es buen volumen. Y curiosamente, nos viene, a ver si puedo hacer esto más grande. Curiosamente, aquí TradingView nos compara el precio o el comportamiento de Solana por estas fechas con años anteriores. Tenemos el 2024 en rosa y el 2023 en morado, que fue un año increíble para Solana. Y el año presente, el 2025, en azul. Entonces, podemos notar que históricamente en los últimos 2 años tuvo una buena subida en el mes de julio. Luego, un poco de descanso entre agosto y septiembre, y a partir de octubre a diciembre empezó nuevamente con un rally alcista, llegando a su máximo el 24 de diciembre aproximadamente del 2023. O sea que, en promedio, los últimos 3 años, más bien los últimos 2 años, Solana ha tenido un buen comportamiento alcista en el mes de julio. Ahora, sin más preámbulo, vamos a analizar el precio. Vámonos primero al gráfico diario de Solana. Podemos ver que también dejó aquí un pequeño canal descendente y vamos a contar las ondas que hizo. 1, 2, 3,
y 4. Ok, todavía no ha hecho Solana pues, las 5 ondas. Sí contemplamos desde aquí el inicio de la primera, porque si lo contempláramos desde acá, posiblemente sí contaría, pero yo no lo contaría así, yo estaría contando un doble techo en lugar del inicio de la primera onda. En lugar de que este fuera la primera onda, yo contaría aquí como un doble techo y este el inicio de la primera onda. Pero bueno, eso quedaría en consideración de cada quien. El punto bueno es que ya rompió el canal. Solana ya rompió su canal descendente, lo rompió con fuerza y está haciendo un rango. En este gráfico diario, un rango entre los 144 y los 155 dólares, aproximadamente un rango de 10 dólares de diferencia. Que, vamos a ver, coincide muy bien con el rango o área de, en este caso, pues soporte o resistencia que hubo aquí en abril de este mismo año, entre abril y mayo. Eso nos da, como viene de una bajada y se recuperó y está haciendo este rango, yo lo consideraría un rango de acumulación, como un soporte que el precio aquí se detuvo, está respetando este soporte, ya tomó la liquidez de este soporte ya la vino a tomar en esta zona de acá, bajando hasta los 127 dólares. ¿Qué es un sweep o qué es una toma de liquidez? Eso básicamente significa que se liquidan las posiciones que había en long y se liquidan los stop loss de las posiciones que había en futuros. Esto nos deja un mercado con menos volumen adentro, o sea, con menos personas que tienen su inversión o su dinero en ese rango de precio. Esto lo hacen principalmente las instituciones, ya sean bancos, empresas. O sea, este es trading institucional. Cuando tú veas un sweep de este estilo, es eso mismo, que tratan de dejar fuera a la mayor cantidad de gente que se pueda, a la mayor cantidad de dinero, lo tratan, digamos, de sacar del mercado. ¿Para qué? Para comprar a un mejor precio y holdear esa posición. Esto, vaya, va de la mano con la psicología del trading, va de la mano con la psicología de las masas, de un estudio que hizo Edward Bernays. Se los dejo de tarea, quien guste estudiar a Edward Bernays. Pero bueno, la psicología de las masas siempre ha sido un gran negocio para el que la entiende. Entonces, este sweep, en muy pocas palabras, solo nos da una señal alcista, un muy buen escenario para el precio en el que estamos actualmente. Aquí ya tenía marcada esta resistencia que dejó Solana en el precio de 180 dólares, pero no sería exactamente la resistencia que yo estaría aspirando en Solana para el mediano, entre mediano y largo plazo, que sería pegado a los 200 dólares. Este sería el trade que yo tomaría en Solana para mediano plazo. Vamos a hacer una compra en la zona baja de este canal en 147 dólares y yo creo que podría funcionar muy bien un stop loss en los 134 dólares, pero para disminuir todo el riesgo lo vamos a poner debajo del sweep que hizo de liquidez. Es decir, este sweep de aquí, esta área de liquidez o de volumen, yo me estaría protegiendo y poniendo mi stop loss en 120 dólares solo por si acaso. Con un target de aproximadamente a los 200 dólares, de aproximadamente 200 dólares estaría poniendo mi target y sería casi un 2 a 1. Sería casi un 2 a 1, pero a comparación de las cripto anteriores, DOT y NEO, que sigue siendo una buena compra Solana si no tiene un ratio de riesgo-beneficio tan alto como ya sea como DOT o NEO, por este patrón que está haciendo aquí. Vamos a quitar todos estos dibujos, vamos a dejar más limpio el gráfico y vamos a ver cómo el precio hizo un patrón alcista que a mí me gusta muchísimo. En este gráfico diario tenemos algo que le conocemos como higher low, es decir, un mínimo más alto que el anterior. Casi un doble suelo. Un doble suelo vendría siendo algo como esto. Un doble suelo sería algo así, que sería un movimiento muy positivo. Pero en este caso, al el segundo suelo ser menor que el anterior, también es positivo y nos da una muy buena señal para protegernos a partir de este mínimo que hizo. Ojo, si tomamos la herramienta de Fibonacci, igual es otra muy buena señal que coincide con el Golden Pocket, es decir, el 61.8 de Fibonacci de toda esta onda de aquí. Que si aplicamos la teoría de Elliot, vemos que hay tres ondas en una tendencia, tres ondas que respetan la tendencia y dos ondas en contra de la tendencia que son los descansos de esa misma onda. Esto puede sonar muy confuso y muy complejo, pero básicamente toda tendencia corresponde de 5 ondas. A, B, C, D y E, o 1, 2, 3, 4 y 5. Que si lo dibujamos aquí, podríamos tener la onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 4 y la onda 5. ¿Ok? Normalmente la onda 1 y la onda 3 suelen coincidir en cuanto a longitud,
o la onda, perdón, la onda 1 y la onda de 4 a 5, ajá, la primera y la última, suelen coincidir en longitud o ser la 5 más grande que la primera onda, pero nunca menor. Ajá, o sea, la última onda nunca va a ser inferior a la primera, según la teoría de Elliot. Y otra teoría que dice es que la segunda onda en tendencia, la segunda onda alcista, suele ser también la que tiene el mayor recorrido a la alza de todas las ondas. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo identificamos cuando estamos dentro de este patrón, cuando estamos dentro de, pues de las ondas de Elliot? Primero, porque se forma la primera onda. Ok, ya la hizo. Y segundo, porque el descanso de la onda 2, el descanso de la onda 1, que es decir, la onda 2, respeta el Golden Pocket. El 61.8 a máximo el 78.6 de Fibonacci, como ya lo hizo aquí a la perfección. Entonces ya iniciamos un poco con la tendencia, con esta onda de la 2 a la 3, que es la segunda onda a la alza, es decir, la onda B, ya comenzó, pero todavía no ha dado ese despegue que estamos buscando. Así que sí vale la pena sin duda operar este movimiento, operar esta tendencia a la alza. Entonces, si respetara esta onda de Elliot, si respetara a la perfección las ondas de Elliot y la teoría de las 5 ondas, estaríamos teniendo un movimiento muy similar a este, que sería que Solana viniera a buscar la zona de su máximo histórico entre los 260 y 280. No, la zona de sus máximos anteriores, eso quise decir. En fin, no quiero confundirlos más. Yo sé que para algunos esto suena como un idioma muy diferente, como algo muy confuso, pero vaya, en cuanto a análisis técnico, tenemos una entrada aquí, justo ahora, muy buena. Nos podemos proteger y respaldar de este mínimo. ¿Por qué? Porque ya hizo su descanso de la onda, de la primera onda, respetó el 61.8 de Fibonacci, rompió el canal descendente, lo rompió a la alza. Ajá, este canal ya fue roto hacia la alza, ya está haciendo el rango de acumulación. Estamos en una zona que antes fue resistencia, ahora es soporte. Y pues vaya, ese sería mi análisis para mediano plazo, corto plazo, es decir, para antes de este año que concluye el 2025 para Solana. Entonces, recapitulando, nuestro trade nos quedaría aproximadamente así, que sería operar la segunda onda a favor de la tendencia, a los $200, que sería operar nuestra segunda onda a favor de la tendencia aquí en Solana. Cuando llegue a esta zona, esta resistencia de aquí, ya determinaremos si nos salimos o no. Y la siguiente, que sería la tercera onda a favor de la tendencia, o más bien la quinta onda de la tendencia, que sería un movimiento similar a este. Pero bueno, no nos adelantemos, no especulemos de más. Según el análisis técnico, la teoría de Elliot, pues vaya, tenemos una muy buena zona de compra justo ahora. Y el riesgo, pues yo no lo veo mucho riesgo. El peor de los casos sería que bajara su soporte de acá, de los $100, pero honestamente sí lo veo algo complicado, por todo lo que comentamos anteriormente. Ok, ahora vámonos a la siguiente criptomoneda que me gusta mucho, que tiene un gran potencial y no es basura. Muchos la tachan de basura, pero honestamente es una moneda muy buena. Es Cardano, se abrevia ADA, que fue de mis favoritas por mucho tiempo, más que DOT. Me dio una gran ganancia en el año 2021, tripliqué mi inversión en el verano del 2021, me acuerdo muy bien. En aquel entonces invertí algo así como $1,500 y tripliqué el dinero en un ratito, en muy poco tiempo, y en spot, no en futuros. Y bueno, como era un novato, yo creo que era suerte de novato, pues al final no vendí en el máximo histórico de $3, cerca de los $3 estábamos aquí, y yo no vendí, yo tenía la ilusión de que iba a seguir subiendo, y me llevé toda la bajada. Y al final, vaya, terminé en números rojos. Pero bueno, yo recuerdo que conocí de este proyecto cuando estaba en 10 centavos. Un gran amigo mío me habló de este proyecto cuando estaba todavía en 10 centavos. Tuve la oportunidad de comprarlo aquí y no lo hice. Vaya, una de las primeras arrepentidas de no haber comprado Cardano. En su lugar compré Litecoin y compré XRP. También me fue bien, pero no gané lo mismo que hubiera ganado en nada aquí en Cardano. En fin, para ir más al grano y no distraerlos más, vamos a ver cuál es el precio, el mínimo histórico que ha marcado ADA. Es de 0.017 centavos. Y su máximo histórico, pues lo mencioné anteriormente, $3.10, donde tuve la oportunidad de vender un 3X. Bueno, vamos al grano. ¿Cuánto podríamos aspirar que subiera en porcentaje desde el precio actual de ADA? Que estamos cerca de los 60 centavos de dólar. A los 3,10 sería un 418% de subida. Si fuéramos al peor escenario, que viniera a un mínimo histórico,
pues tendríamos una bajada del 96%. O sea que nuestra inversión casi se iría a cero. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que la probabilidad de que eso suceda es prácticamente nula. Es casi cero de que eso suceda. En fin, vamos a marcar esta línea de tendencia histórica que tenemos. Y vamos a marcar, ojo, este es un gráfico semanal. Vamos a marcar cuánto es lo más que podría bajar realistamente. Y eso, si es que lo hiciera, aquí ya da a su línea de tendencia, que sería una bajada a este soporte de acá de aproximadamente el 44%. Parece bastante, pero en mi opinión vale mucho la pena el ratio riesgo-beneficio desde el precio actual hacia su máximo histórico, que sería lo que yo estoy aspirando en este momento. Y vamos a analizar por qué. En este gráfico semanal, primero que nada tenemos la media móvil de 200 periodos, que como bien sabemos suele ser la media móvil que más respeta el precio y que mayor peso tiene, por encima de la de 55, la de 35 y la de 10 periodos. Entonces, al estar el precio parado por encima de la media de 200 periodos, quiere decir que digamos, soporte que ha marcado la media móvil es bastante fuerte y difícil de romper en este gráfico semanal. Además de que estaría respetando a la perfección es el falling wedge o esta tendencia bajista que ya marcó, ya lo estaría respetando con un triple suelo. Coincide con este order block de acá, entonces estamos justamente en un gráfico semanal en un área de soporte bastante buena, que además si marcamos este soporte, podemos ver aquí un Fair Value Gap en un gráfico semanal que ya se vino a rellenar varias veces. Entonces, técnicamente estamos en un soporte que tiene bastante peso, por lo que cualquier compra en el gráfico semanal no tendría por qué venir técnicamente a bajar más allá de este soporte. Estaríamos en los 48 centavos aproximadamente. Este sería mi stop loss en un gráfico semanal. O sea que ni siquiera estoy considerando la línea de tendencia histórica. Esta línea de tendencia ni siquiera la estoy tomando en cuenta para esta compra en gráfico semanal. ¿Ok? Por el soporte de bastante peso que ya tenemos en este momento. Ahora, en gráfico semanal, ¿a dónde pudiéramos aspirar realistamente? O sea, claro que el máximo histórico suena muy bien, que el máximo histórico pues es una posibilidad que algún día vuelva ADA a los $3, sin duda alguno, pero vámonos a ser un poco más realistas y vamos a marcar un Fibonacci desde su máximo que hizo en diciembre del 2024, que fue en 1,30, hasta el mínimo actual de 51 centavos. Si marcamos Fibonacci y respetar el 61.8 este movimiento, sería que el precio viniera a buscar aproximadamente el dólar. Ojo, si tuviéramos mucha fuerza y respetar el 78.6, pues sería $1.14, cosa que yo no me fiaría mucho de esa zona. Primero sería, lo ideal, lo primero es una subida al 38.2 de Fibonacci, un pequeño descanso y luego sí al 61.8 de Fibonacci. Que si tomamos en cuenta las ondas de Elliott, podríamos en un gráfico semanal hacer algo así. Algo así más o menos sería el gráfico semanal. Si tomáramos en cuenta la teoría de Elliott de las 5 ondas que conforman una tendencia alcista o bajista. En fin, vamos al gráfico diario. Vimos que el primer punto a aspirar en un semanal es el 38.2 de Fibonacci, que está en los 82 centavos. Y tiene mucho sentido porque coincide con el máximo anterior, que viene siendo la resistencia que marcó el precio. Tenemos para empezar este order block de aquí gigante, 2 order blocks en esta zona, ¿ok? Y los máximos anteriores, que yo marcaría esta como en un gráfico diario la siguiente resistencia, la resistencia mayor a la que aspiraría nuestro trade o nuestro precio, ¿ok? Máximo los 85 centavos en un gráfico diario. Esta sería la mayor. ¿Y cuál sería la menor? Pues tenemos, lógicamente, nuestra resistencia marcada por la media móvil de 200 periodos, que vendría siendo esta. O no nos quedaría nuestro stop loss así. Pero vamos a poner esta línea horizontal y vamos a marcar, pues sí, sin duda alguna, esta vendría siendo nuestra resistencia, sin duda alguna. ¿Por qué? Para empezar, tenemos déjenme poner el pincel. Tenemos este order block de acá. Segundo, de que tenemos aquí marcado un soporte, otro soporte, se rompió y después fue resistencia. Rompió la alza, o sea que
o sea que esta es una muy buena señal. Después en esta zona de aquí, el mismo, lo que antes era un soporte, ahora se convierte en resistencia. Entonces fue una vez soporte, dos veces soporte, casi que aquí 3 veces soporte, 4 veces, aquí ya fue resistencia y resistencia. O sea, esta ocasión ya no fue soporte, ¿por qué? Porque no lo respetó. Ahora el soporte, técnicamente, estos son los soportes de aquí. Esta es el área, perdón, de soporte que tenemos en un gráfico diario y en un gráfico semanal. Entonces, vamos a marcar este como nuestro principal target en un gráfico diario, esta zona de aquí. Y van a ver que si pongo el perfil de volumen coincide a la perfección. Así es, aquí tenemos que nuestro perfil de volumen nos marca que el siguiente target deberían de ser los 71 centavos, entre 70 y 71 centavos. Coincide con nuestra media móvil de 200 periodos. Ahora, voy a eliminar todos estos dibujos. Ya está. Quitamos el perfil de volumen y vamos a marcar nuestro trade en ADA realistamente para el gráfico diario, que esto tendría que suceder en julio, según mi análisis. Ahora vamos a poner nuestro stop loss exactamente en el mínimo que ya marcó, 51 centavos. Precio de entrada, ese lo vamos a descubrir en 4 horas. Lo vamos a poner en la media móvil de 55 periodos, que va a ser en los 58,17. Ahí pondría yo mi orden limit de compra. Y take profit, yo lo marcaría en la zona alta de la resistencia que tenemos entre los, vamos a ver, entre los 68 centavos y 72 centavos. Yo marcaría en 72 centavos mi take profit. Nos vamos a guiar ahora sí del perfil de volumen. Este sería mi trade a operar en un gráfico diario. Para los que hacen futuros en un swing trade, esto funcionaría muy bien con un apalancamiento pues muy moderado. Yo diría que no más de un 4x. 5x, solo que estés dispuesto a que te liquiden la posición. Poco probable que suceda, pero es posible. Entonces yo lo operaría con un 3x, máximo un 4x en futuros. Tiene una bajada del 10%. Bueno, si estás dispuesto a que te liquiden la posición, en caso de que toque tu stop loss, voy a ir aprox a 9x. Para sobrevivir, si baja al stop loss y no lo toca, si se queda muy cerca de tocar el stop loss y que no te liquiden la posición, a 8 o 9x puede sobrevivir. Y bueno, obviamente que una subida a 10x vamos a ver, diga 9x del 22%, pues estarías haciendo como un 180% de retorno de inversión. Así que vale la pena para mí totalmente tomar este trade. No considero muy arriesgado, ni siquiera considero que pueda venir a tocar el stop loss, pues, y solo tal vez pueda seguir aquí con el rango y después dispararse. Vemos que este sería el trade número 1, el primero a operar en un gráfico diario, y en un gráfico semanal sería operarlo desde el mismo precio de compra, sería operar este trade a lo que era el 60, no, primero el 38.2 de Fibonacci y después el 61.8. Es decir, en un semanal nos quedaría este trade que también es un 3-1 si lo operamos el 38.2, pero como ya sabemos cómo son las cripto de volátiles y de impulsivas, cuando agarran fuerza suben con todo, como en este caso en noviembre del 24 que subió 313% en un mes. Así que, ¿por qué no en un semanal aspirar a mínimo el 38.2, que sería un trade con un ratio de 3-1 como mínimo? Obvio puede subir al 61.8 sin problema, que ya sería un 5.5 a 1 o hasta su máximo, o al 78.6. O sea, vale totalmente y sin duda la pena comprar ahora mismo. Aprovechar esta zona de compra, este soporte que tenemos en gráfico semanal y diario, el precio, los 0,59 máximo a los 0,56 es muy buena área, muy buena zona de compra en spot o en futuros con apalancamiento muy moderado. Y vaya, esta sería la criptomoneda, la número 4 que vamos a analizar el día de hoy y la que me gusta mucho para operar en un gráfico semanal y diario. Ahora vámonos con la última de todas, es Bitcoin. Vamos a analizar a Bitcoin. Pues vaya, yo definitivamente Bitcoin creo que sí vale la pena siempre tener un poco en cartera. Aquí podríamos ver, voy a poner, en este caso sí voy a poner la herramienta de, aquí está, la herramienta del Squeeze Momentum. Ok, vamos a quitar el perfil de volumen, dejamos las medias móviles. Entonces, marcamos aquí una línea de tendencia en un gráfico semanal
pues claro que podemos ver que la ha respetado muy bien. Pero además de eso, todavía podríamos venirla a tocar, que sería una bajada prox a los $87,000 en un gráfico semanal. Honestamente, yo creo que primero iría a buscar un nuevo máximo histórico Bitcoin en un gráfico semanal antes de venir a apoyarse en su línea de tendencia de soporte, o sea, los 87,000. Es decir, yo me fío más de que primero haga un máximo histórico antes de que baje de los $90,000. Ahora, vamos a marcar su máximo que hizo en el 2021 de $69,000. Coincide con esta resistencia que fue aquí, ahora soporte. El máximo que hizo en 2024 en marzo. Ok. Todavía tiene dirección, todavía tiene pendiente positiva, es decir, en un semanal todavía le queda recorrido alcista, técnicamente. En cuanto a fuerza, si usamos el indicador del ADX para medir la fuerza, pues ya no tiene fuerza. Bitcoin ya no tiene fuerza y ya empezó a disminuir esa preponderancia alcista. Es decir, todavía puede subir o hacer rango, pero no esperemos a que sea una subida brutal, una barbaridad. Sin duda alguna no sería en Bitcoin una barbaridad a comparación de como lo sería en las alts, en las altcoins, como las que mencioné anteriormente. Entonces sería ver en un gráfico diario qué tan lejos podría llegar Bitcoin y tomamos en consideración Fibonacci. Solo operaría, pues sí, precisamente así. Si tomamos en consideración Fibonacci, que sería su mínimo marcado en el 22 de junio de este mismo año, yo considero que la zona de 117,000 sería el máximo a aspirar en Bitcoin entre un gráfico diario y semanal, antes de buscar un retroceso importante a la zona de los ya sea 96,000 o 87,000. Tenemos marcado en Bitcoin, tenemos marcado esta resistencia de aquí, que sería pues su máximo histórico, que igual es como un order block de venta bastante fuerte. Tenía yo marcado previamente, está aquí en rojo, que es la zona de los 110,000 a los 112,000 prácticamente. Pues tenemos que igual Bitcoin está haciendo este rango que es previo al rango pues de distribución, al rango de ventas, como el último rango que se hace al final de una tendencia. O sea que todavía lo podemos operar a la alza, sin duda. Ojo, este es un gráfico diario. Notamos como aquí ya hizo un sweep, como Bitcoin ya liquidó pues sus soportes anteriores, los order blocks, las órdenes de venta, los stop loss. O sea, con este sweep básicamente nos da que los traders institucionales, las empresas, gobiernos, etcétera, pues barrieron con toda la liquidez que había anteriormente. Esto sucedió curiosamente con la guerra de Israel, Irán y Estados Unidos. Entonces, aquí nos dejó pues ahora una muy buena señal pues alcista. Ya tuvo Bitcoin este tramo de subida, fue casi un 13%. Hizo la primera onda, sería lo que yo marcaría la primera onda. Así que ahora vendría Bitcoin a hacer su descanso de la primera onda para hacer la segunda onda a la alza, según la teoría de Elliott. Entonces, tenemos la onda 1, vamos a analizar en gráfico de 8 horas, está bien. En gráfico de 8 horas, según la teoría de Elliott, tenemos que puede ser un descanso de ABC. O sea, la primera o segunda onda tienen sus descansos o retrocesos marcados por un ABC. Es decir, ya sea un pequeño rango o un pequeño canal. Vamos a marcar nuevamente la primera onda, que sería esta. Dios mío. Bueno, entonces, este sería el ABC. Vemos que el C, la onda C, es la señal de compra. Esta sería la onda 1, la onda A más bien, la onda B y la onda C. Vamos a recordar que cuando la onda C tiene un mínimo mayor al que dejó la onda A, ahí es lo que se marcaría el inicio de la segunda onda a la alza. Es decir, de la onda, de toda la tendencia de las 5 ondas, la onda número 3. La onda A en subida, la onda B en subida y por último la onda C. Sería el inicio de la onda B en subida, o sea, a favor de la tendencia que tenemos ahorita, que sigue siendo tendencia alcista, sí, sin duda alguna. Entonces, más o menos, esto es el inicio de más bien, con certeza les digo que esto es el inicio de la onda B aquí en Bitcoin. Bueno, no importa. Entonces, esta fue la onda A. Y aquí vamos a marcar el inicio de la onda B, que sería prox, lo que les comenté anteriormente, a máximo los $117,000 según Fibonacci. Así. Yo, ¿qué podría esperar? Que tal vez esto se cumpliera con las 3 ondas, es decir, la A, la B y la C. ¿Cómo sería eso? Que a lo mejor hiciera aquí un máximo, tuviera su respectivo ABC de esta segunda onda, es decir, A, B y C posiblemente,
o así, y luego ya tuviera nuevamente Bitcoin onda número 5 o la onda C a favor de la tendencia, que sería algo así. Entonces, primero sería romper el máximo anterior de $112,000, luego su descanso de esa onda y por último, ahora sí, a buscar pues el máximo antes del descanso de la tendencia, es decir, antes de bajar a los 96 o $87,000. Este sería mi escenario en Bitcoin para un gráfico diario o semanal. Vaya, con todo esto, alts deberían de tener, sin duda alguna, pues su respectivo impulso alcista, que va a ser mayor al rendimiento de Bitcoin, es decir, alt season. Entonces ya vimos que tenemos esta que es la primera onda, su ABC, es decir, el descanso de la onda 1, luego la onda 2, su ABC, el descanso de la onda 2, y la onda C, que aspira a llegar a los $117,000 según Fibonacci. ¿Ok? No es adivinanza, no es que yo sea mago, nada de eso, simplemente eso indica Fibonacci y la teoría de Elliott. Si vamos a un gráfico de 4 horas, ¿en dónde podría estar la entrada aquí en Bitcoin? Si respeta todavía el rango que está haciendo aquí Bitcoin, sería operarlo encima de la media móvil de 55 periodos. Es decir, por aquí estaría la entrada ya sea en futuros o en spot, en gráfico de 4 horas. Haría mi stop loss en el mínimo anterior, mi take profit, ya sea al inicio de la resistencia o al final de la resistencia, que vendría siendo el trade que yo tomaría en futuros a corto plazo, es decir, en gráfico de 4 horas, este sería mi trade a operar. Sería si el precio hace esto, ¿ok? Y luego esto. Tal vez tenga o no tenga fuerza. Lo primero que yo haría sería poner stop loss a break even un poquito por encima del precio de entrada y recorrería mi stop loss así y dejaría el precio correr. Si noto que el precio sí respeta este rango, este lateral que está haciendo aquí y empieza a dejar estos mechazos de absorción como lo hizo aquí o como lo hizo acá, todavía seguiría teniendo fe en el movimiento, pero especularía, o sea, yo creería que volvería a bajar el precio, posiblemente a sacarme del movimiento, o sea, a tocar mi stop loss y luego a completarse el movimiento inicial. Esa sería una posibilidad a corto plazo, en 4 horas, es decir, hoy es 8 de julio, para máximo el 11 de julio, que tendría yo que estar muy atento a cualquiera de estos dos escenarios, ya sea que el primero continúe con la subida, es decir, el primer movimiento que entre yo al mercado continúe con la subida así, o que lo haga así. En fin, este sería mi análisis en Bitcoin a corto, mediano plazo. Vamos un paso a la vez, vamos a ver qué sucede primero. Y por último, ¿qué pasaría si el precio de Bitcoin no respeta la media de 55 periodos y se viene a tocar la de 200 periodos? Veríamos este escenario, o sea, cuando el precio haga eso, si es que lo llega a hacer, ya veríamos si nos da un trade para operar todavía a favor de la tendencia, que vendría siendo aproximadamente algo así, o si de plano, pues sería señal de salida, que a lo mejor podría en ese caso hacer para que nos diera una señal de salida en un gráfico diario o de 4 horas, tendría que hacer algo así, Bitcoin. ¿Qué? Porque sería un hombro cabeza a hombro. Y eso sí, señores, sería huir del mercado cripto y huir de Bitcoin, al menos de Bitcoin, antes que de las alts. Vamos a marcar el hombro cabeza a hombro. Entonces sería algo así, sería hombro, cabeza, y pues si viniera por acá sería hombro, cabeza, hombro. Y podríamos hacer un movimiento algo así. ¿Este escenario es posible? Sí. ¿Es probable? Poco probable. Yo veo muchísimo más probable los primeros dos escenarios que les planteé. Es decir, que respete la media de 55 y para arriba. En el escenario bueno, pero no tan bueno, que respete la de 200 periodos y para arriba. Sí. O sea, este sería el escenario bueno, pero no tan bueno. El mejor o el ideal sería este. Así que hay que estar atentos, no arriesguen en sus stop loss dinero que no puedan permitirse perder. Un análisis de sus propias finanzas personales, no se superapalanquen, no inviertan dinero de familiares, no inviertan dinero de sus amigos. Pueden sugerir, pero ustedes no tomen esa responsabilidad, como yo ya lo hice en el pasado. Así que, vaya, yo les dejo esto a su consideración. Ha sido todo por hoy, caballeros, damas. Nos vemos en otro video.